Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roberto Gil les saluda. Hoy vamos a realizar una clase complementaria que dejamos pendiente en cuanto al plano de ubicación. Hoy vamos a llenar el cuadro normativo. No lo hicimos antes porque no teníamos los datos necesarios para poder llenar este cuadro normativo. Para eso vamos a entrar al AutoCAD, al plano de ubicación, y ahí vamos a empezar a llenar estos datos. Estamos en el AutoCAD y vamos a llenar este cuadro normativo de este plano de ubicación. Lo primero que vamos a llenar son los datos en esta columna. Esos datos los tenemos en el certificado de parámetros que ha sido otorgado por la municipalidad. Para eso vamos a recurrir al certificado. Acá tenemos los datos que tenemos que llenar en esa columna del plano de ubicación. Vamos a empezar de acuerdo al orden que tenemos nosotros en nuestro plano. Y el primero que tenemos es usos, o sea, para qué está permitido esta área donde está ubicado nuestro proyecto. Vamos a ir al certificado de parámetros y encontramos que los usos es para vivienda unifamiliar y multifamiliar. Entonces vamos a ir al AutoCAD y vamos a llenar ese dato. En usos vamos a poner vivienda unifamiliar y multifamiliar. Vivienda multifamiliar. Ese es el primer dato que tenemos que llenar en este casillero. En el segundo dato nos dice densidad neta. Vamos a ver cuánto nos dice densidad neta en el certificado de parámetros. Densidad neta nos dice en este certificado de parámetros 1300 habitantes por hectárea. Ese dato vamos a poner también en nuestro plano. 1300 habitantes por hectárea. Este es el segundo dato que estamos completando. El siguiente dato nos dice coeficiente de edificación. Recurrimos al certificado de parámetros y encontramos que el coeficiente de edificación es 3.00 y 3.50 en caso que fuera vivienda multifamiliar. Vamos a llenarlo los dos datos, 3.00 y 3.50. Editamos esta parte y vamos a escribir 3.00 y 3.50. Vamos a continuar. El porcentaje de área libre. Vamos al certificado y vamos a ver cuánto nos pide de área libre. El porcentaje mínimo de área libre dice 30% y 40%. Entonces vamos a escribir eso también en esta columna del plano de ubicación. 30% y 40%. Lo que continúa es altura máxima. Vamos a ver el certificado, cuánto nos permite. La altura máxima 3 pisos en vivienda unifamiliar y 4 pisos en vivienda multifamiliar. Vamos al plano y escribimos eso. 3 pisos y 4 pisos. El siguiente dato es retiro frontal. El retiro frontal vamos a ver en el certificado cuánto nos pide. Retiro frontal en esta parte está en blanco, pero si nosotros nos vamos al fondo, en la parte baja de este certificado, nos menciona que el retiro debe ser de 3 metros en calle y 5 metros en avenidas. Entonces vamos a llenar nosotros
3 metros porque está ubicado en calle. Entonces acá escribimos 3.00 metros lineales. En cuanto al retiro lateral, es decir, a los costados, no tenemos retiro, no nos menciona, por lo tanto vamos a dejarlo de esa manera. Alineamiento de fachada tampoco nos menciona, pero sí vamos a ver el área de lote normativo. A ver cuánto nos pide en el certificado de parámetros. Área de lote mínimo en metros cuadrados 120 y 150. Entonces escribimos eso en área de lote 120 metros cuadrados y 150. Volvemos al certificado de parámetros y vamos a ver el frente mínimo del lote normativo. En este caso el frente del lote nos dice que es 6 metros y 8 metros lineales. Entonces vamos a llenar nosotros esas cantidades. 6.00 metros lineales slash 8.00 metros lineales. Ahora estacionamientos. Recurrimos nuevamente al certificado para ver qué nos dice. Estacionamientos nos dice 1 cada vivienda. Entonces vamos a escribir eso en esta columna. Escribimos un estacionamiento. Bien, hasta ahí hemos llenado esta columna que es referente a lo que nos indica el certificado de parámetros. En esta columna vamos a llenar lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Para eso vamos a tener que hacer algunos cálculos, pero nada complicado, es algo sencillo y tenemos que hacerlo para nosotros llenar esta columna. Entonces voy a compartir la pantalla para en unas diapositivas vamos a enterarnos de qué se trata estos datos. Pero antes vamos a llenar este primer casillero. Nosotros en nuestro proyecto tenemos que se trata de una vivienda unifamiliar. Entonces vamos a indicar eso. Unifamiliar. Tenemos llenado ya el primer dato de nuestro proyecto. En el segundo dato tenemos la densidad neta. Para eso vamos a ir a las diapositivas para entender un poco más y explicar esto para entenderlo. Acá tenemos unas diapositivas en las cuales explico o vamos a entender para calcular la densidad neta, para calcular el coeficiente de edificación y también el área libre. Según la norma, en el artículo 33 de la norma técnica G040 nos dice que para los proyectos exclusivos de vivienda se debe considerar lo siguiente. Cuando la vivienda tiene un solo dormitorio, se debe considerar 2 habitantes. Si la vivienda tiene 2 dormitorios, debemos considerar 3 habitantes. Y si la vivienda tiene 3 dormitorios, vamos a considerar 5 habitantes. Con estos datos nosotros vamos a hacer el cálculo de la densidad neta de nuestro proyecto. En la siguiente diapositiva encontramos los pasos para encontrar la densidad neta. El primer paso es convertir el área del terreno que está en metros cuadrados, convertirlo a hectáreas, para que nos facilite el cálculo de la densidad. El segundo paso es calcular el número de habitantes del proyecto de vivienda. Y el tercer paso es realizar el cálculo de la densidad neta. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en nuestro proyecto nosotros tenemos 5 dormitorios. Vamos a ir al AutoCAD y acá tenemos el proyecto y vamos a contar cuántos dormitorios tenemos. En el primer piso tenemos 2 dormitorios y en el segundo piso tenemos 3 dormitorios. Entonces volviendo acá a las diapositivas,
Vemos que en el primer piso tenemos 2 dormitorios, por lo tanto debemos considerar 3 habitantes. Así nos dice la norma. 2 dormitorios, 3 habitantes. En el segundo piso tenemos 3 dormitorios, por lo tanto tenemos que considerar 5 habitantes. Al sumar estos dos números, resulta que tenemos un total de 8 habitantes en ese proyecto de vivienda. Habiendo encontrado ya el número de habitantes, vamos a convertir ahora el área del terreno en hectáreas. Para eso se divide el área del terreno entre 10.000, porque 10.000 metros cuadrados equivale a una hectárea. Entonces, si nosotros dividimos 160 metros que tiene el proyecto o el terreno del proyecto entre 10.000, nos da un resultado de 0.016. Si queremos comprobar, vamos a la calculadora y vamos a dividir 160 entre 10.000 y obtenemos 0.016. Ese es el resultado que tenemos acá. Ahora, el número de habitantes ya lo calculamos. Tenemos 3 en el primer piso y 5 en el segundo piso. Por lo tanto, la suma de esto nos da 8 habitantes. Ahora sí podemos calcular la densidad neta de nuestro proyecto. La densidad neta se calcula, como dijimos, dividiendo el número de habitantes entre el área del terreno, pero convertido en hectáreas. Ya hemos convertido esta área del terreno en hectáreas y nos da que 0.016 es el equivalente en hectáreas. Entonces lo que hacemos es dividir 8 entre 0.016. Nos vamos a la calculadora y vamos a dividir 8 entre 0.016. Y esto nos da como resultado 500. Esto es lo que tenemos nosotros acá. La densidad neta del proyecto que estamos realizando es 500 habitantes por hectárea. Este número vamos a escribirlo en el plano de ubicación. Entonces copiamos este texto y vamos a escribir 500 habitantes por hectárea. Ahora vamos a calcular el coeficiente de edificación. Para eso también vamos a recurrir a las diapositivas para ver cómo calculamos el coeficiente de edificación. El coeficiente de edificación se obtiene de la división del área techada sobre el área de terreno. Pero si nosotros tenemos 2 pisos, tenemos que sumar el área techada del primer piso más el área techada del segundo piso. Si hubieran más pisos, se suma el área techada de todos los pisos. Ese total se divide entre el área del terreno. Nosotros tenemos, para calcular el coeficiente de edificación, tenemos un área total techada de 217.591 metros cuadrados. ¿Cómo lo hemos obtenido eso? Lo hemos obtenido yendo o calculando en el proyecto que tenemos. Yo ya lo he separado esto. Ya esta parte que vemos acá, esa es el área techada, tanto del primero como del segundo. Esta área techada tiene 108.7955 metros cuadrados en cada piso. Pero para calcular el coeficiente de edificación es la suma de los dos. Entonces, esto si multiplicamos por 2, vamos a calcularlo. 108.7955 multiplicado por 2 nos da un total de 217.591. Eso es lo que tenemos acá, 217.591. Ese número vamos a dividirlo entre 160. Esto nos da un resultado de 1.36. Si nosotros nos vamos a la calculadora
y vamos a dividir 217.591 entre 160, nos va a dar el resultado que estamos viendo en la diapositiva, 1.35. Por lo tanto, vamos a ponerle 1.36. Ya estamos redondeando la cifra. Si tenemos este dato de 1.36, entonces vamos al plano de ubicación y vamos a llenar ese número en esta parte. Editamos, ponemos 1.36. Hasta ahora ya tenemos calculado la densidad neta, tenemos calculado el coeficiente de edificación. Ahora vamos a calcular el área libre. Para eso, para calcular el área libre, se multiplica el área libre por 100 y se divide entre el área del terreno. Entonces vamos a pasar a la diapositiva para hacer este cálculo de área libre. Acá nos dice, para calcular el área libre, se multiplica el área libre por 100 y se divide entre el área del terreno. Al realizar esta operación, obtenemos que 5120 debemos dividirlo entre 160. Y esto nos da un total de 32. 32 viene a ser el porcentaje del área libre. Pero ¿cómo yo obtuve estos datos? Sabemos que el proyecto es 160 metros cuadrados, mejor dicho, el área del terreno es 160 metros cuadrados. El área techada y el área libre lo he calculado yo porque ya tenemos desarrollado el proyecto. Si vamos al AutoCAD vamos a encontrar estos datos porque ya lo he calculado con anterioridad. Sabemos que el terreno es 160 metros cuadrados, pero el área techada en cada piso es 108.7955 en cada piso. El área libre es 51.2045. Estos datos se obtienen de este proyecto que tenemos. El área libre es la suma de todas estas áreas que tenemos sin techar. Acá tenemos 4 espacios sin techar. La suma de esos 4 espacios nos da como resultado 51.2045. Eso es lo que tenemos en la diapositiva. 51.2045 multiplicado por 100 nos da 5120. Eso lo dividimos entre 160 y obtenemos el porcentaje de área libre. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a multiplicar 51.2045 por 100. Nos da 5120.45. Hemos redondeado a 5120. Esto lo dividimos entre 160 y nos da 32%. Esto es lo que tenemos nosotros de área libre en el proyecto. Entonces, este dato vamos a llenar en el cuadro normativo del plano de ubicación. %. Ya hemos calculado la densidad neta, hemos calculado el coeficiente de edificación y hemos calculado el área libre. Hay que mencionar que estos datos que tenemos en el proyecto deben ser siempre menores a los datos que nos da el certificado de parámetros. En este caso nosotros tenemos 500 de densidad neta, el certificado nos dice 1300. Estamos por debajo de este número. También el coeficiente de edificación nos dice 3.0, nosotros tenemos 1.36. También estamos por debajo de este número. En el área libre sí debemos estar por encima o cuando menos al 30%. Acá sí tenemos nosotros 32%, es decir, estamos cumpliendo la norma que dice 30% mínimo de área libre 30%, nosotros tenemos 32% en el proyecto, no tenemos ningún problema. Al continuar, nos dice la altura máxima 3 pisos, nosotros en el proyecto solamente tenemos 2 pisos.
Entonces también estamos cumpliendo la norma. 2 pisos. En cuanto al retiro frontal, hemos visto que nos dice 3 metros. Nosotros vamos a ir a nuestro proyecto para ver cuánto tenemos de retiro frontal. Este es nuestro proyecto. Vamos a medir la distancia que hay entre la vereda y donde empieza nuestra construcción. Hemos tomado la distancia y vemos que tenemos 3 metros. Entonces volvemos a nuestro plano de ubicación y 3 metros estamos cumpliendo con la norma. En el retiro lateral no tenemos, posterior tampoco tenemos, alineamiento fachada tampoco tenemos. Vamos acá al área del lote normativo. En el área del lote normativo dice que mínimo debe ser 120 metros cuadrados. Nosotros en nuestro proyecto tenemos 160 metros cuadrados. Entonces no tenemos tampoco problemas, estamos dentro de las normas. Ahora, el frente mínimo nos menciona que debe ser mínimo 6 metros lineales de frente. En el proyecto nosotros tenemos 8 metros lineales. Entonces eliminamos esto y nos quedamos con los 8 metros lineales. Ahora, estacionamientos. En el certificado de parámetros nos dice un estacionamiento. También en el proyecto tenemos un estacionamiento. Entonces estamos cumpliendo también ese dato que nos pide el certificado de parámetros. Vamos al proyecto y nos damos cuenta que tenemos un estacionamiento. Y además comprobamos que el frente del lote normativo es 8 metros. Estamos cumpliendo con eso también. Volvemos al plano de ubicación y vamos a continuar llenando lo que nos falta. Hemos llenado estas 2 columnas, ahora vamos a llenar lo que nos falta en esta parte. Acá vamos a llenar el área total techada del primer piso. Entonces vamos a copiar este texto para llenar en esta parte. Vamos a ir al proyecto y acá vamos a ver que tenemos 108.7955 de área techada. Entonces escribimos esto. 108.7955 metros cuadrados. Esto es el área techada del primer piso. Acá nos dice que mencionemos el área techada del primer piso. Lo mismo vamos a mencionar el área techada del segundo piso. Como en nuestro proyecto los dos pisos, las dos áreas techadas del primero y del segundo son iguales, entonces copiamos de la misma manera. ¿Qué tenemos a continuación? Acá nos dice el área de techo total. En esta parte tenemos que llenar el área de techo total. Entonces tenemos que sumar estos dos números para obtener el total de área techada. Si sumamos nosotros 108.7955 por 2 nos da un resultado de 217.591. 217.591. Esto es el total de área techada que tenemos. Ahora acá vamos a llenar el área del terreno, que ya lo conocemos, es 160 metros cuadrados. Y acá vamos a llenar el área libre, que también lo conocemos, es 51.2045. 51.2045. Esto es cómo se llena el cuadro normativo de los planos de ubicación.
Ahora, para llenar estos datos es importante siempre tener el proyecto y lo más importante es cumplir con lo que nos menciona el certificado de parámetros. El certificado de parámetros siempre nos condiciona a cumplir ciertas normas y eso es lo que tenemos que cumplir. Si nosotros no respetamos estas menciones, el proyecto va a ser rechazado. ¿Qué nos falta ahora después de llenar estos datos del cuadro normativo? Nos falta indicar en el plano que tenemos dos niveles techados. Entonces vamos a pasar acá al model y vamos a cambiar esta presentación. Vamos a borrar esto vamos a moverlo hacia un costado y vamos a ir al proyecto y este perímetro vamos a llevarlo al plano de ubicación. Vamos a ubicarlo en la misma posición del terreno. Solamente rotamos y vamos a obtener la ubicación correcta. Ya tenemos acá para dibujar y representar el área techada de los dos pisos. Ahora vamos a indicar, primero vamos a volver esto a su lugar. Vamos a indicar que el área techada del primer piso van a ser líneas inclinadas hacia la derecha. Vamos a sombrear entonces la parte techada del primer piso. Vamos a escribir hatch y vamos a dibujar o vamos a sombrear esa parte que representa el primer piso. Esto vamos a darle una inclinación de 30 grados. Y ya está representado ya el área techada del primer piso. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a inclinar las líneas hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer la misma operación, pero vamos a indicar que estas líneas van a ser inclinadas a 120 grados. Esto nos indica las áreas techadas del primer y segundo piso. Esto también tenemos que indicar nosotros en esta parte. Tenemos una leyenda y vemos que nos indica que el área techada del primer piso está inclinado hacia la derecha y en el caso del segundo piso hacia la izquierda. Eso es lo que hemos representado en esta parte. Amigos, de esta forma hemos terminado de llenar el cuadro normativo del plano de ubicación y también estamos representando los dos niveles de techo que tenemos en el proyecto. Terminado esto, entonces vamos a encontrarnos en las siguientes clases.